Nuestra clase número 5 del curso de Teología Sistemática 2, clase número 5, que vamos a cubrir los temas de revelación progresiva y economía salvífica, todo referido a lo que ya habíamos anunciado el lunes pasado, y vamos a partir de este viernes comenzar a cubrir el aspecto de la cristología. Entonces, la obra de Jesucristo es lo que vamos a comenzar. Nuestra clase de hoy es el inicio para el tema de la cristología. Muy bien, pues bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Muy bien. Cuando hablamos de la cristología, cuando hablamos de la intervención de Jesucristo en el mundo, tenemos que comenzar como punto de partida o tomar como punto de partida el asunto de las intervenciones de Dios en el mundo. En este caso, la participación de Jesucristo en el mundo, su entrada en el mundo, su encarnación, su obra, todo lo que él hizo y está consignado en las Escrituras, forma parte de distintos momentos en los que Dios se ha revelado en la historia humana. A estos momentos de revelación, a estos momentos importantes de contacto, porque aunque hay una presencia constante de Dios en la historia, hay momentos específicos para la revelación divina, es decir, momentos que en el ámbito de la teología sistemática se viene a conocer como medios de gracia. Esas intermediaciones, esos momentos de contacto de Dios en el mundo, están encuadrados, están enmarcados como los medios de gracia. ¿Por qué se les llama los medios de gracia? Se les llama medios de gracia porque han sido momentos en la historia en las cuales Dios se ha dado a conocer, se ha revelado, pero con fines salvíficos, es decir, las intervenciones de Dios en la historia humana no son simplemente para aparecer o para hacerse notar, sino que el último propósito que Dios tiene es el de revelarse, el de darse a conocer, pero con fines salvíficos. Por eso se le llama medios de gracia, y esto, por supuesto, viene asociado al concepto de revelación. Y como vamos a ver un poquito más adelante, a la revelación progresiva, que es un asunto que vamos a también a explicar y a conversar. Muy bien, entonces Dios, si tomamos todo el horizonte revelacional, si tomamos todo el contexto bíblico, vamos a ver que hay momentos especiales para la revelación divina, hay momentos especiales, y aquí tenemos enmarcados los más significativos de estas intermediaciones. ¿Por qué se les llama intermediaciones? Porque es una intermediación. Un lugar, una intermediación puede ser un instrumento, puede ser un documento en particular, o puede ser también la presencia de una persona. Cuando hablamos de las intermediaciones en el ámbito revelacional de Dios, estamos refiriéndonos a aquellos medios, aquellos instrumentos de la revelación que Dios tiene, que tienen esa función de ser función de intermediarios. Y ustedes saben que el intermediario, su lugar y papel es temporal, es representativo, porque está comunicando algo que la fuente desea dar a conocer, y eso que la fuente desea dar a conocer, bueno, lo hace a través de un instrumento, que ese instrumento, como aquí viene reflejado, vamos a ver parte por parte, pero son instrumentos de contacto o de revelación que Dios tiene, por las cuales, o por medio de las cuales Él va avanzando en su plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación, lo que se conoce como economía salvífica, porque economía salvífica se refiere a aquel proceso por el cual Dios va implantando los momentos salvíficos a lo largo de la historia,
Entonces, vemos que aquí tenemos, en este diagrama tenemos los cuatro más significativos. El primero de ellos, por supuesto, y esto saltaría a nuestra vista, a nuestra consideración por obvias razones, porque se trata de la creación, es decir, todo comienza todo para nosotros. Nosotros sabemos que Dios es eterno, él no está sujeto a tiempo, pero para nosotros todo comienza con la salvación. Entonces, la creación, perdón, la creación, todo comienza con la creación. Entonces, la creación misma es un medio, es una intermediación para manifestar a Dios. En este caso, el papel principal de la creación es manifestar al Dios creador. Ese es el punto de partida prácticamente para la historia salvífica, porque es el escenario donde se van a ir aplicando los distintos momentos salvíficos y a través de esos momentos, repetimos, va a ir Dios avanzando en su plan de salvación. Muy bien, a la creación, a ese primer momento, a esa primera intermediación que se constituye la creación, viene un segundo momento importantísimo que es el papel de la elección. Vamos a hacer el puente entre lo primero y este segundo elemento intermediatorio. En el primer momento, Dios crea todo lo que existe. Ese, esa creación de Dios, repetimos, va a ser el escenario de su revelación. A esto, bueno, Dios crea al ser humano y le dice multiplicad la tierra, sojuzgadla, etc. Obviamente, para el momento de la elección, ya había la tierra, el mundo entonces conocido, ya estaba poblado, ya había muchas personas habitando nuestro globo terráqueo. Ahora, cuando llegamos a este momento de la elección, quiere decir que dentro de ese conglomerado de personas, de naciones, de pueblos, dentro de ese conglomerado, Dios elige eh, hacer una selección de su pueblo. Entonces, pero sigue teniendo un propósito. Es decir, Dios no elige al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene su propio desarrollo histórico. Ellos comienzan siendo un grupo de familias, recuerden la promesa de Abraham y su descendencia, y cómo vienen esos distintos episodios de la vida del pueblo en sus comienzos, primero con los fundadores, con los padres fundadores, primero Abraham y luego su descendencia. En realidad, las 12 tribus de Israel que hoy conocemos e identificamos bien, van surgiendo poco a poco de esa descendencia y por lo tanto promesa hecha a Abraham, que finalmente tiene su concreción en el momento de la elección. Entonces, volvemos a señalar dentro de ese conglomerado de gente, de personas que habitan el mundo, Dios elige particularmente a un pueblo, pero vuelve a manifestarse su objetivo, porque decimos, no, ellos no han sido elegidos simplemente por porque eran muy, muy habilidosos, eran muy, muy especiales, etcétera, porque la propia escritura da testimonio de que Dios los eligió a ellos no porque fueran los mejores, pero los eligió a ellos como un medio de también manifestar su propia divinidad. Y por eso este momento histórico de la elección divina, en este caso, entiendas el pueblo de Israel, en este momento de la elección divina, la tarea, el objetivo es que este pueblo manifieste a Dios verdadero. Entonces, esta elección tiene un propósito, y ese propósito es que este conjunto de personas que han sido elegidos, que es cierto, de hecho hay una promesa, pero esa promesa es universal porque
Recordemos que el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esta elección también es temporal. Es esta elección que Dios hace sobre Israel, tiene un propósito, revelar al Dios verdadero, pero también tiene una temporalidad porque ellos son elegidos en ese momento porque se está encarnando la promesa que Dios hizo a Abraham y esta promesa es universal. ¿Sí? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya no importan las fronteras raciales, no importan las fronteras culturales, esta promesa es universal. Pero en su momento viene la elección particular para este pueblo, que son los israelitas. Ahora, los israelitas, el instrumento muchas veces va siguiendo el plan divino, pero en ocasiones no cumple su propósito del todo. Lo cumple en una medida, pero a veces no del todo. Por ejemplo, en el caso de la creación, que Dios establece los órdenes, los tiempos, todos esos ciclos de vida. Ustedes saben qué sucedió con la cuestión de la caída. Entonces, esa primera intermediación que fue la creación, que si bien resulta un testimonio evidente de la divinidad, también sufre consecuencias hacia el pecado. Entonces, ese primer momento de manifestar al Dios creador se cumple, pero no del todo porque por la entrada del pecado en el mundo. Lo mismo sucede con este otro momento, el de la elección, porque si bien Dios en su misericordia elige al pueblo, un pueblo que estaba esclavizado, que había sido sometido por los egipcios y que cuyas generaciones ya clamaban a lo alto por salvación, por liberación. Dios lo hace, levanta un caudillo, levanta un líder, que en este caso es Moisés, y los libera de donde están prisioneros, de donde son prisioneros. Entonces, la intención es que el testimonio bíblico nos dice que ellos son llevados al Sinaí, ahí les es dado el decálogo, a través del cumplimiento de ese decálogo y del testimonio eh, comunitario, ellos van a revelar a los demás quién es el Dios verdadero. Pero ya vemos cómo la propia historia suceden dos cosas por esta cuestión de la elección. Por un lado, los israelitas, al saberse elegidos y favorecidos por la potencia divina, entonces empiezan a desdeñar a los demás pueblos, ¿no? Empiezan a tener ese sentimiento de superioridad y entonces a hacer menos a los demás. Cuando esta elección, repetimos, no fue porque ellos fueran los mejores, de hecho eran un grupo de esclavos que Dios libera, que Dios rescata para convertirlos en su pueblo. Entonces, pero al paso del tiempo, los sentimientos pueden llegar a cambiar en el ser humano. Entonces, el pueblo, por un lado, que esa elección había sido una elección de gracia, porque en todo este movimiento de la salvación de Dios lo que se mueve es la gracia. Entonces, aunque ellos son elegidos por gracia, bajo el criterio de gracia, entonces ellos después se enorgullecieron de sí mismos y después perdieron el rumbo principal que era manifestar al verdadero Dios. Entonces, vemos de manera recurrente cómo el pueblo de Israel, según el testimonio escritural, abandona la adoración de Dios verdadero. Entonces se va en pos de otros ídolos, hacen otros dioses, nada menos cuando este
Moisés sube al monte para recibir las ordenanzas divinas, aquel decálogo. Al bajar, ellos ya están sumidos en idolatría, es decir, desde tiempos, desde los primeros momentos, desde las eh, épocas más tempranas, Israel siempre tuvo esa influencia, esa tentación. Es cierto, ellos venían de un pueblo politeísta como eran los egipcios. Muchos de las culturas y pueblos de entonces eran profundamente politeístas. Entonces, es una influencia que a Israel le va a tocar, le va a tardar y va a ser mucho trabajo para él quitárselo. Normalmente vamos a ver cómo la evidencia escritural nos va a mostrar que ellos vienen arrastrando estas influencias que ellos tienen. Pero, sin embargo, el objetivo de Dios es que ellos manifiesten dentro de todo ese cúmulo también de divinidades e ídolos. Él quiere que su pueblo, el pueblo que él eligió, demuestre de testimonio del Dios verdadero. Un propósito que, como hemos señalado, no siempre cumplió, no siempre se cumplió cabalmente. Muy bien, el otro momento de las intermediaciones es la data de la ley, es decir, el proveer a Israel, el proveer a ese pueblo de todo un marco jurídico que les diera su, ¿cómo se dice?, su plataforma de, no solo para la constitución del propio pueblo, sino una plataforma también para ser una nación modelo. Y la ley en esencia es la manifestación de la voluntad divina. Muchas veces en las comunicaciones que establecemos los seres humanos, a veces cuando estamos conversando y intercambiamos ideas, intercambiamos información y todo eso, y cuando después de algunos días queremos volver a revivir ese diálogo que tuvimos, a lo mejor ya nos decimos las cosas tal cual, a lo mejor ya le aumentamos un poquito, o le quitamos, omitimos algunas cosas, o algunos detalles los exageramos de pronto, etcétera, ¿no? Esta es una cuestión que va arraigada al fenómeno de la comunicación. Lo mismo sucede con el establecimiento de la voluntad divina. ¿Cómo Dios puede garantizar que no lo van a malinterpretar? ¿Cómo él puede garantizar que una vez que él habla y ha hablado con el pueblo, ellos después no olvidarán, pensarán que a lo mejor dijo otra cosa, etcétera? Entonces, una forma que garantiza estos procesos de comunicación es dar por escrito, señalar de manera concreta, específica y clara cuál es su voluntad. Entonces, por eso existe la ley. Por eso existe la ley divina, para que sea un marco jurídico muy concreto, muy específico, que el pueblo pueda seguir. Así no hay error de interpretaciones o no hay olvidos, no hay omisiones. Entonces, la ley en un sentido estricto es la manifestación de la voluntad divina. Y vemos esas recomendaciones del Señor en el Antiguo Testamento, en donde dice, y si ustedes inclinan su oído para escucharme y para poner en práctica todas mis palabras, mis ordenanzas, mis decretos, mis mandamientos, entonces vendrán sobre ustedes todas estas bendiciones y los alcanzarán. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, bendito en tu canastillo y bendito, etcétera, ¿no? Todas esas bendiciones por acatar, por vivir, por cumplir su voluntad. En este caso, ser fieles a la ley. Pero, nuevamente, cada episodio de las intermediaciones, cada momento particular en el cual Dios se da a conocer, también es un momento
sujeto a la perversión. Porque, ¿qué fue lo que hizo Israel con la ley? Entonces, Israel tomó la ley y aunque trataron de ser obedientes con respecto a esa ley, empezaron a diversificarla tanto, a interpretarla a veces de manera exagerada, que pusieron, como dice el Señor, dice: vosotros ponéis pesadas cargas sobre los hombros de las personas, las cuales ustedes ni aun con un dedo quieren tocar. Entonces, la ley empezó a convertirse en un instrumento de opresión, cuando, cuando la ley había sido originalmente dada a un pueblo libre, a un pueblo que había salido de la esclavitud. Entonces, la ley era una señal también de libertad. Pero repetimos, a veces el fallo humano, a veces las debilidades humanas pueden tomar incluso lo más bueno, lo más benéfico, lo de mayor bienestar, y transformarlo también en un mecanismo de opresión. Por eso es que la ley, así como lo vemos en el transcurso del devenir histórico del pueblo de Israel, la ley empezó a convertirse en una carga para el pueblo, en vez de ser un instrumento de gozo por aquella liberación que ya habían tenido. Entonces, pero fue un momento, sin lugar a dudas, clave en las intermediaciones de Dios, en la cuestión de la ley. Ahora, el último punto que tenemos aquí marcado es el aspecto dentro de la autorrevelación de Dios, dentro de esa revelación progresiva. El progresivo quiere decir que va de menos a más, que va de lo más básico a lo más complicado, a lo más estructurado. Y en este caso, el punto más alto, el cual se evidencia en la escritura, es justamente la aparición o la entrada de Cristo en el mundo. Entonces, la entrada de Cristo en el mundo también es una intermediación, y también estuvo sujeta a temporalidad en el sentido material. ¿En qué sentido estuvo sujeta a temporalidad? Porque hubo un espacio de tiempo en el que esta entrada de Cristo en el mundo tuvo su propio inicio con su nacimiento, y tuvo también un término temporal, que es la ascensión de Jesús a los cielos, de Cristo a los cielos, y después se abre un gran paréntesis, que ese paréntesis, nosotros estamos incluidos en ese paréntesis, obviamente, un paréntesis de tiempo en el que aguardamos o estamos en espera del retorno del Señor, lo cual desencadenará otro momento más en esas intermediaciones, porque el siguiente momento que nosotros veremos en este cumplimiento del plan salvífico habrá de ser el retorno del Señor, el juicio de las naciones, y entonces la apertura de lo que será el último momento, que es la vida eterna. Pero como eso todavía no llega y lo tenemos en esperanza, entonces ahorita estamos ubicados en esos 4 momentos principales. Y repetimos, de estos 4 momentos principales, el más especial, el que tiene la mayor significación, es, por supuesto, la entrada del Hijo de Dios en el mundo. ¿Y cuál es el propósito de la entrada de Jesucristo en el mundo? Fíjense cómo se vuelve a cumplir el ciclo. La creación era manifestar al Creador. La elección era que el pueblo manifestara al Dios verdadero. La ley era que ellos entendieran cuál era la manifestación de la voluntad de ese Dios verdadero. Y Cristo viene a manifestar nuevamente eso que se perdió inicialmente. Por eso
a Jesús se le ve como el nuevo Adán y su papel como la recreación de todo el orden existente, lo recreacional. Por eso es que Jesucristo viene a manifestar la esencia de ese Dios creador nuevamente, aquello que se rompió, pero que ahora viene a recuperarse. Por eso el apóstol Pablo, de una manera muy acertada en este pensamiento, en esta perspectiva, dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la función de Jesús, la función de la presencia de Jesucristo en el mundo es cumplir ese papel recreacional, volver a hacerlo todo nuevo. He aquí, lo viejo está pasando, lo viejo ha pasado, he aquí vienen cosas nuevas. Y por eso el Apocalipsis dice que el retorno, que será el siguiente paso, el retorno del Señor, comenzará el desencadenamiento de los cielos nuevos y la tierra nueva. Es decir, toda esta idea de recrear, de volver a hacer las cosas, de volver a recuperar todo lo nuevo, todo lo que no se pudo hacer por el fallo humano, obviamente, no porque Dios haya fallado o le hayan salido las cosas mal, sino porque eso que él, esos momentos que él puso para hacer, para incluir la participación humana, ustedes saben, el ser humano no siempre pudo cumplirlo cabalmente, ¿no? Entonces, es muy importante entender, porque estamos empezando a considerar el tema de la cristología, es muy importante entender que la presencia de Cristo y su ministerio y la significación de su obra, todo está encuadrado en este proceso, en este devenir de las intermediaciones. ¿Sí? Eso es importante de considerar porque es nuestro punto de partida. Entonces, esas intervenciones de Dios en el mundo son acciones de gracia, por eso están consideradas como los medios de la gracia divina. Entiéndase esto como del proceso salvador de Dios y también del proceso revelatorio. Entonces es una revelación progresiva como lo vamos a seguir señalando. Muy bien, dice, ahora nos situamos ya propiamente en la encarnación, nos situamos de este momento que teníamos de las intermediaciones, de las cuales escrituralmente Jesucristo es el último momento de la intermediación, que es el más importante. Entonces nos ubicamos en esa intermediación para desarrollar lo siguiente. Dice, la encarnación desde la perspectiva de Cristo como mediador. Jesucristo también es mediador. La ley tuvo una función mediatoria. La elección del pueblo de Israel tuvo una función mediatoria. La misma creación y todo su contenido tuvo esta función también mediatoria. Entonces, en esa misma inercia, Jesucristo tiene ese lugar y papel como mediador. Entonces, repetimos en este proceso del establecimiento del plan salvador de Dios, es una revelación progresiva porque va de menos a más, va de lo más básico a lo más estructurado. Entonces, hablando del lugar de Jesucristo como mediador, esto obviamente la cristología es uno de los más grandes pues misterios, porque misterio en el sentido de que no puede ser comprensible del todo por nuestra mente. Es decir, cuando nosotros empezamos a pensar que Dios quiso que su Hijo se encarnara, y vamos a revisar, de hecho, un texto
en Hebreos, cuando fue la voluntad divina que su Hijo se encarnara, y así viene consignado en el texto bíblico, porque Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para salvación del mundo. Bueno, aunque viene consignado así de una manera muy fácil, directa y sencilla, ya nosotros en la cuestión de estar tratando de comprender cómo ocurre esa encarnación, porque muchas cosas vienen a nuestra cabeza, cómo lo infinito se puede autolimitar y encarnarse en la naturaleza humana o en algo que incluye en la naturaleza humana. Entonces, realmente es algo muy difícil de poder explicar con palabras y por supuesto también de imaginarlo, cómo aquella dimensión de lo divino que no está sujeto a ninguna de las leyes físicas que rigen todo lo material. Nosotros estamos sujetos al espacio y tiempo, tenemos un periodo de vida, nuestro cuerpo se degrada, por más cuidado que tengamos de nuestra salud, un día vamos a entregar el espíritu al Señor. Es decir, son ciclos a lo que todo lo material está sujeto, ¿no? El universo está sujeto a tiempo también. Las estrellas, aunque viven miles de millones de años, su ciclo de vida es de miles de millones de años, también hay muerte. En el cosmos también hay muerte, hay esta temporalidad. Entonces, en Dios no existe nada de eso. En Dios, en la naturaleza divina, en la esencia de su ser, no existen ni aplican ninguna de las leyes físicas que regulan el orden creado. Entonces, en él no hay tiempo, en él no hay muerte, en él no, por eso no hay cambio, por eso se dice que Dios es inmutable, es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es la inmutabilidad. Entonces, si en Dios no existe nada de eso, entonces realmente es un misterio cómo es que Él puede autolimitarse de tal manera que esa esencia divina se puede encarnar y habitar lo corpóreo, lo corporal, y con eso autolimitarse, es decir, estar sujeto a las leyes que antes no le condicionaban. Porque vemos a Jesús, que Jesús también puede morir, que también Él puede sangrar, que puede sufrir, que puede llorar, que tiene hambre y necesita comer, porque si Jesús no está sujeto a ninguna de esas cosas, entonces su vida, su estancia en la tierra, no es una estancia real. Pero si Jesús puede sufrir, puede tener miedo, puede llorar, puede padecer y tener hambre y sed, entonces quiere decir que realmente se efectúa la encarnación. O sea, realmente la esencia divina se autolimita de tal manera que se encarna en la naturaleza humana. Y eso, hermanos, créanme, es lo más difícil de poder explicar y también lo más difícil de poder entender. Entonces, pero sin embargo, eso no significa que no aceptemos esta realidad divina, esta realidad del proceso salvador de Dios, porque una de las cosas que estamos ciertos es que fue tan real la presencia del Hijo de Dios entre nosotros, entre los seres humanos, fue tan real su ministerio y tan real su propósito, que a eso nosotros estamos vinculados o vinculamos nuestra salvación. Porque si no, entonces la salvación para nosotros sería una fantasía, sería una cuestión meramente imaginaria. Pero si todo eso es real, entonces es real para nosotros nuestra salvación. Bueno, en esta revelación progresiva, Jesucristo tiene que ser visto también como mediador. Jesucristo es mediador y lo dice
y consigna el texto bíblico porque dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero también dice en otra parte que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es decir, pues, tiene un significado teológico muy profundo porque justamente en Jesucristo, porque en Él, de manera particular y de manera especial, se conjuntan lo divino y lo humano. Entonces dice que Jesucristo es el mediador, es decir, en un sentido teológico, en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, nosotros nos encontramos con Dios. Es decir, Jesucristo es el punto de reunión entre Dios y nosotros, por esas cualidades que Él tiene. Muy bien, entonces esta encarnación incluye, incluye la consideración de que nosotros aceptemos eh, que en Jesucristo ahí, están presenciales, están ahí de manera real. Por un lado, el aspecto de lo divino y por otro lado, el aspecto de lo humano. Por eso es que se le dijo a aquella mujer que tuvo ese gran privilegio, se lo dijo a María, dice, porque he aquí el Espíritu del Señor te cobijará y tú concebirás en tu vientre y lo que nazca de ti será llamado Hijo del Altísimo. Entonces es algo muy especial, forma parte, repetimos, de este misterio de la encarnación, porque repetimos, nosotros leemos el testimonio en la Escritura y por fe lo tomamos. Pero de eso a que podamos explicar, podamos argumentar, podamos decir, sí es que esto pasó no, o sea, realmente es un misterio en ese sentido y es un misterio, pero de lo cual no hay duda que aconteció porque nuestro Señor Jesucristo realmente caminó entre los seres humanos y aunque algunos lo señalaron como un mero hombre, vemos como toda la evidencia de su actividad señala y aclara, clarifica que no se trata de un mero hombre, ¿no? De hecho, si lo pensamos bien, entonces, y si la encarnación del Hijo de Dios no fuese real y por lo tanto no existiera toda esta promesa de salvación para el mundo entero, si eso no fuera real, entonces estaríamos trabajando sobre una idea, sobre una imaginación meramente. Y creo que no, si esto fuera así, si la salvación fuera una mera idea o fuera un mero producto de la imaginación, entonces una de las cosas que tendríamos que interrogarnos es ¿por qué entonces todo ese trabajo, toda esa evidencia por parte de Dios de hacer que su hijo entrara en el mundo? A lo mejor no hubiera sido necesario, ¿no? A lo mejor si tenemos otras intermediaciones como la elección, como la ley, entonces a lo mejor si lo que Dios quería era hacer más efectiva la obediencia del ser humano para consigo, entonces no era necesario que Jesucristo viniera, a lo mejor hubiera ampliado la cuestión de la ley, a lo mejor hubiera levantado otros líderes de mayor carisma, de mayor influencia, de mayor sabiduría, a lo mejor otro Moisés, otro Elías, otro Jeremías, etcétera, hubiera levantado líderes más efectivos o leyes más estrictas, más ampliadas, no sé, pero todo, y a lo mejor no hubiera sido necesario que Jesucristo viniera, pero la verdad sea dicha y la realidad nos muestra que antes de Jesucristo, nada de lo que Dios proveyó pudo ser efectivo y no por el instrumento, sino por el realizador, que en este caso es el ser humano. Entonces,
Debido a eso se hizo necesario que Jesucristo pudiera venir, estar entre los seres humanos y mostrar, porque en él se cumple todo lo que antes no se pudo cumplir. El Señor dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, no hay momento de mayor fidelidad en la revelación del Padre que Jesucristo mismo. Y aunque tenemos la ley, aunque tenemos la data de la ley, en Jesucristo no hay mayor instrumento de revelación sobre la voluntad divina que en su persona, sus enseñanzas. Y por eso también sus enseñanzas han quedado consignadas en la Escritura. Tenemos allí en la Biblia también las enseñanzas del Señor y que él mismo dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja y se enemista con su prójimo, al grado de insultarlo, de quitarle su dignidad, él ya ha cometido asesinato. Entonces, Jesucristo también en ese sentido viene a manifestar la verdadera voluntad de Dios. Lo hace en su persona y lo hace en sus enseñanzas. Entonces, volvemos a este punto, queridos hermanos, de la encarnación como un medio de gracia y como un momento en estas intermediaciones de Dios. La encarnación, esto siempre que tiene que tener un correcto balance de ambas cosas. El balance de lo divino y lo humano tiene que estar bien hecho y bien comprendido, porque si no, entonces se violenta, en este caso, la obra, se violenta la cristología y se violenta, por supuesto, la obra de Cristo. Si no hay una correcta comprensión de cómo se interrelacionan y cómo actúan la parte divina, la parte humana en Jesús, en su persona, si no hay una correcta comprensión de eso, entonces no hay una correcta, por lo tanto, una correcta comprensión de la cristología. Que les voy a decir que desde las épocas más tempranas se empezó a cuestionar esta parte, ¿eh? Por eso tenemos doctrinas contra las cuales el apóstol Pablo y los primeros creyentes luchan. Una de esas posturas era el docetismo, y el docetismo era una doctrina que eso es lo curioso del asunto. Los docetistas no eran anticristianos. O sea, los docetistas querían creer en Cristo, pero ¿de qué manera creían en Cristo? Bueno, los docetistas decían, bueno, es imposible que la naturaleza humana con todas sus potencias, atributos y toda su esencia se pueda humanizar. Entonces, como eso es imposible, entonces lo que nosotros vimos entre nosotros fue a Jesucristo, pero no real, no de carne y hueso, porque eso es imposible. Lo que vimos entre nosotros es una apariencia, por eso docetistas viene de doqueo, y doqueo es una palabra griega que significa apariencia, no necesariamente real. Es decir, como una especie de holograma, como una especie de algo que nosotros estamos viendo allí, que es visible a los ojos humanos, pero que evidentemente no es como nosotros. Entonces, los docetistas decían, el razonamiento de ellos decían, bueno, es imposible que Dios se encarne, que esa potencia tan enorme y tan incomprensible de lo divino pueda autolimitarse y hacerse hombre. Eso no puede ocurrir. Entonces, lo que nosotros vimos era eso. Entonces, ellos explicaban aquellos pasajes de que Jesucristo lloró, de que Él se cansó, de que Él tuvo sed cuando pide agua a la mujer samaritana, cuando tiene hambre en la tentación, que dice pasados los 40 días de ayuno, Jesucristo tuvo hambre. Entonces ellos explicaban esos pasajes diciendo, bueno, sí, es que parecía que tenía hambre, hacía como que se había cansado, parecía que tenía sed,
pero no, solamente eran apariencias. Y eso, queridos hermanos, no fue así como ellos lo explicaban, obviamente. Por eso esta postura del docetismo que estuvo muy presente en la segunda mitad del primer siglo, estuvo muy activa. Los primeros creyentes y los apóstoles, entre ellos Pablo, rechazaron, ¿sí? Esa como algo herético, como una herejía que negaba la humanidad de Cristo. Por eso el apóstol Juan en sus escritos tiene que decir, si alguno no cree que el Verbo ha venido en carne, si alguno no cree que Jesucristo, que el Hijo de Dios, ha venido en carne, el tal es el anticristo. Es decir, porque tiene que decirlo porque ya había posturas desde aquellos primeros años ya había posturas que negaban la encarnación de Jesús bajo el razonamiento de que es imposible que la esencia divina, siendo tan poderosa y tan inabarcable, tan infinita, se pueda autolimitar. Entonces, ese era el razonamiento, pero repetimos, el cristiano, nosotros incluso hoy día tenemos que tener este correcto balance entre esos dos aspectos de la cristología, lo divino y lo humano. La persona de Jesús, su persona posee esos dos elementos perfectamente integrados, lo divino y lo humano. Muy bien, entonces esto es algo esencial y básico en el tema de la cristología. Muy bien, vamos a continuar. Hay dos naturalezas, la divina y la humana, pero también hay una función. Tienen una función. Hay un propósito por el cual también ocurre esto en la persona de Jesús. Y aunque pudiera parecer sencillo decir que hay esos dos elementos en la persona de Jesús, fíjense que es muy interesante como ningún tema ha propiciado tanta discusión y diálogo como el tema de la cristología. Porque decían, yo estoy señalando la cuestión de que en la persona de Jesús hay dos, eh, dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona de Jesús. Pero entre las discusiones que hubo sobre la cristología en los primeros momentos del cristianismo es que había dos personas, que en aquel cuerpo había dos personas, la persona divina por un lado y la persona humana por otro lado, que a veces actuaba la persona humana, por ejemplo, cuando tenía hambre, cuando tenía sed, cuando se cansaba, cuando lloraba, cuando tenía miedo. Y a veces actuaba la persona divina cuando hacía los milagros, cuando curaba, cuando perdonaba los pecados, cuando resucitó, etc. En fin, entonces es esas ideas que hubo, porque fueron reales al inicio de los primeros 3 siglos del cristianismo son siglos de mucha discusión a ver, cómo entender la doble naturaleza de Jesucristo, cómo entenderla, cómo explicarla, cómo argumentarla. Y eh, hay, hay, surgieron muchas, pero por lo menos hay nueve formas de explicar esta vinculación entre lo divino y lo humano en Jesús. Y son distintas que al fin de cuentas llegaron a ser conocidas como herejías porque se salían de la afirmación bíblica así tal cual, de que Jesucristo, por el poder de Dios, Jesucristo se había hecho hombre y había habitado entre nosotros. Y por eso es que
Cuando entramos a esta parte de la función de las dos naturalezas en la economía salvífica, pues sí tenemos que tener detenimiento, tenemos que tener este cuidado en nuestro proceso de comprensión sobre esto. Entonces, ahí tenemos un diagrama que hay un solo mediador, eh, hay una sola persona, no es que haya dos personas, como en algún momento revisaremos esa parte, pero la perspectiva de el libro de Hebreos es muy especial porque Hebreos hace ese planteamiento de las dos naturalezas, pero de acuerdo a su propósito. Entonces, en primer lugar, aquí en las palabras en la argumentación que hace el libro de Hebreos y en su visión sobre Jesucristo y su obra, están contempladas ambas naturalezas. Entonces, vamos a mirarlo porque esto es muy especial. Dice la función salvífica de las dos naturalezas en la economía salvífica. La función de las dos naturalezas en la economía salvífica. Del lado izquierdo dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y allí viene entre paréntesis la palabra griega de la cual se traduce debilidades, que esa palabra griega se refiere a las cuestiones de nuestra humanidad. Es decir, nosotros nos levantamos, tenemos hambre, tenemos que comer. Si no comemos, o sea, nuestro rendimiento a lo largo del día va a ser pésimo. Entonces, tenemos que comer, tenemos que tomar agua. Entonces, astenella es una palabra griega que se refiere y que incluye todas esas condiciones que nosotros tenemos para existir. O sea, nadie que se levanta por las mañanas puede decir, no, hoy no voy a comer, hoy no voy a beber nada, es más, ni siquiera voy a respirar. O sea, son funciones vitales de la institución. O sea, en el momento que alguna de esas funciones se altera o se cambia o se anula, morimos. Tan sencillo como eso, morimos. Entonces, astenella se refiere a todas esas funciones que nos hacen humanos, que son propias de nuestra humanidad, son nuestras, aunque se traducen como debilidades, son nuestros condicionamientos humanos. Todos tenemos eso. Dice, entonces, no tenemos un sumo sacerdote, obviamente Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestros condicionamientos, porque fue uno, sino uno que fue tentado todo según nuestra semejanza, es decir, los mismos condicionamientos que tenemos los seres humanos estuvieron presentes en Jesús. No fueron aparentes, como decían los docetistas. O no es que la divinidad de Jesús haya dicho, bueno, o que Jesús haya dicho, bueno, en mí hay una parte divina, así es que la parte divina va a sostener a la parte humana, porque obviamente la parte humana es tan débil, tan condicionada, que necesita del auxilio de la parte divina. Eso no es que haya sucedido eso, sino que el texto bíblico afirma y la reflexión afirma que Jesús fue tentado en todo según o conforme a los condicionamientos que tenemos los seres humanos. Recordando un poquito para poner un ejemplo sobre esto, es la tentación que le hace Satanás, registrada en Lucas o en Mateo 4 o Lucas, en donde se dice, y la primera tentación dice que fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y que el diablo, la primera tentación al que lo sometió es a una de las cuestiones vitales, el poder alimentarse. Entonces Jesús es sometido a una prueba extrema y dice el texto, dice, pero finalmente tuvo hambre. Y como tuvo hambre, entonces Satanás le dijo,
Bueno, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan para que puedas alimentar. Y entonces el Señor, es muy interesante porque el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Jesús no niega su hambre, no niega su condicionamiento de tener que comer, pero simplemente dice, no solo de pan vive el hombre. Y entonces se cumple en este caso esta realidad de que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestras semejanzas. Es decir, no es que Jesús haya adquirido, porque algunos lo pensaban, dice, bueno, es que la naturaleza humana que tuvo Jesús fue superior a la del hombre común. Como era una naturaleza humana que ya estaba potenciada por lo divino, entonces esa cercanía de lo divino la potenció y entonces si Jesús sí era humano, pero era un ser humano superior al ser humano común. Fue una de las cosas que también se llegaron a pensar, pero totalmente falso, porque dice el escritor de Hebreos, en esta reflexión profunda sobre las naturalezas del Señor, dice que Él tuvo nuestras mismas debilidades, es decir, nuestras mismas condiciones humanas, nuestra condición humana, nuestros condicionamientos, y que fue tentado conforme a eso, conforme a eso. Entonces, es algo real, cierto, que Jesús tuvo esa naturaleza humana igual que nosotros. Y fíjense, esto es muy importante porque hay consecuencias que después vamos a ampliar más, pero ahorita las podemos mencionar. A veces nosotros los seres humanos decimos, en nuestra humanidad decimos, bueno, es que, pues, para mí, en mi finitud, en mis limitaciones, no me es posible cumplir con la voluntad divina, porque yo tengo muchas fallas, yo tengo muchos defectos. Yo no soy como Jesús. Él lo hacía porque él era el Hijo de Dios. Él sí pudo hacerlo, pero pues yo soy un simple mortal. Entonces, no me pidan algo que no puedo hacer. Entonces, eso, aunque pudiera resultar un argumento válido, no es un argumento cierto ni real a lo que Dios quiere, porque si Jesucristo fue con nuestra misma condición humana y sujetado y tentado en esa sujeción a nuestra propia naturaleza humana y salió adelante y triunfó sobre Satanás y triunfó sobre el mal desde ese aspecto de su humanidad, entonces éticamente, moralmente, nosotros podríamos hacerlo también. Pero a veces es más fácil disculpar nuestros fallos, nuestros errores, nuestro propio deseo de no salir adelante, porque decimos, ay, tú ya sabes que así es mi carácter, pero pues, tú ya sabes que así yo era, así me conociste, ¿no? Tú sabes que así ya es muy difícil cambiar, porque ya así somos. No. No, porque esta parte de Jesucristo, de Él superando los fallos humanos, superando las debilidades humanas, que quiere decir sobreponiéndose a esos justificantes, porque Adán y Eva le dijeron, bueno, pues la mujer que tú me diste, ella me dio del fruto y yo comí, ella me engañó. Y la mujer le dice a Dios, dice, no, pues es que a mí me engañó la serpiente. Es decir, estos justificantes de los errores humanos, de no aceptar la responsabilidad, de no decir, oye, este,
¿sabes qué? Sí, yo lo hice, yo me equivoqué, y quiero repararlo. Entonces, esas cuestiones muy humanas pueden transformarse, pueden superarse. Y por eso es que si Jesús lo hizo, se convierte en nuestro ejemplo. Muy bien. Entonces, esta primera parte de la humanidad, el aspecto humano de Jesús, es un aspecto humano que tiene nuestros mismos condicionamientos y tiene nuestras mismas tentaciones. Es decir, una tentación es tal, se llama tal, una tentación se llama así porque hay algo que en mí puede caer, que en mi naturaleza puede caer, puede empujarme hacia esa tentación. Entonces, pero con una nueva visión y con una nueva perspectiva, y nosotros podemos, como hijos de Dios, como cristianos, podemos salir adelante y cumplir cabalmente la voluntad divina. Porque Jesús lo hizo, porque Jesús así lo cumplió y porque hay un camino que Él nos enseña para poder hacerlo, es decir, la sujeción a Dios, la sujeción al Espíritu, la, este, la comprensión de que necesitamos de que las cosas buenas que están en nosotros afloren. En fin, hay toda una cuestión que se conjunta, una serie de factores que se conjuntan para obrar la voluntad de Dios, para hacer, para realizar la voluntad de Dios. Bueno, ese es el aspecto humano de Jesús. Ahora veamos entonces el otro aspecto que también viene ahí, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, soma. Cuando dice me preparaste cuerpo, viene la palabra griega para soma, y soma se refiere a esa parte que Jesús necesitaba, ¿no? Sacrificio y ofrenda no quisiste, se está hablando en un tiempo, se está remontando a un tiempo, a un cierto momento histórico, la institución de las ofrendas en Levítico es otro tiempo de la historia, pero eso nos está mostrando el estatus previo que tenía Jesús antes de que se le preparara ese cuerpo, antes de que Él pudiera encarnarse. Y vuelve a decir en el verso 6, holocaustos y expresiones por los pecados no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Este proceso que aquí se marca de manera poética, que el autor de Hebreos lo transforma en poesía, una verdad doctrinal, una verdad bíblica la transforma él en poesía. Y entonces dice, porque he aquí que dije, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de él. Entonces, este contenido profético de los planes de Dios, de estas intermediaciones que Dios tiene, de estos aspectos que Dios va preparando a lo largo de la historia y que llegado el momento son ejecutadas, pero en este caso aquí detrás, en el subtexto, detrás de estas palabras literales, detrás de esta narrativa poética, bueno, ya vemos la preexistencia de Jesucristo, porque los tres elementos de la cristología, los tres elementos clásicos, los tres estados clásicos de la cristología son preexistencia, encarnación y glorificación. Y ahorita estamos hablando de la encarnación, pero la encarnación no es, pues, se encarna algo que ya era preexistente, se encarna algo que ya existía. Entonces, la preexistencia conlleva a la encarnación. Esa encarnación de Jesucristo desarrolla todo un misterio, una misión en el mundo, y después viene el aspecto de la
glorificación, el retorno al Padre y la espera del cumplimiento de los tiempos. Entonces, es el subtexto que está presente en esta poesía de Hebreos es que aquel que era persistente dijo, bueno, sacrificio y ofrenda no cumplieron su propósito. Y esto los profetas lo señalan, dice, ¿de qué sirve que mañana, tarde o noche estén ofreciendo sacrificios si vuestro corazón no cambia? Si el corazón no cambia, si las acciones no son diferentes, entonces de nada sirve que haya un sacrificio continuo. Entonces, por eso el texto dice, sacrificio y ofrenda no te satisfacieron. Sacrificio y ofrenda no cumplieron su cometido. ¿Por qué? Por el fallo humano. Entonces dice, más me preparaste cuerpo, el plan salvífico de Dios. Entonces hubo que tomar una segunda iniciativa. Es decir, que Jesús, que Jesucristo, que el Hijo de Dios se apropiase de que le fuera proveído cuerpo y que entonces esta presencia real del Hijo de Dios en el mundo manifestara la o cumpliera la satisfacción de Dios de una manera perfecta. Y con Jesucristo ocurre eso, con Jesucristo se terminan los sacrificios, Él es el sacrificio por excelencia y a partir de allí no más sacrificios porque en Él se cumple la voluntad total y perfecta de Dios. Entonces, la función de las dos naturalezas, por un lado, está tener un sumo sacerdote que sea como nosotros, y por otro lado, que la tarea de ese sumo sacerdote sea cumplir de manera perfecta la satisfacción de Dios. Porque ni los sacrificios ni el cumplimiento de la ley fueron posibles, lograron esto en el ser humano, así es que tuvo que venir este momento. Jesucristo se hace hombre, se encarna, desarrolla todo el plan de Dios en el lapso que le tocó vivir en la tierra y cumple con esa satisfacción que Dios estaba pidiendo. Solamente Él es el sacrificio perfecto, Él es el sumo sacerdote, Él es la ofrenda y con esas tareas Él cumple con la voluntad divina y entonces se opera la salvación para el ser humano. Salvación que no había podido venir o concretarse con ninguna de las anteriores intermediaciones, sino solamente con Él, con Jesucristo. Y aquí viene ya, con esta parte quiero terminar, hermanos. Viene esta parte, viene ya el texto completo donde he tomado el extracto, pero el libro de Hebreos es un libro muy especial. Es eh, en lo personal es uno de mis libros favoritos, aunque obviamente toda la Biblia es importante y en todo se muestra la, la voluntad de Dios, pero con Hebreos y con Juan, que resultan que es un tipo de literatura que me gusta mucho, porque sucedió algo muy curioso con Hebreos, tanto Hebreos como Juan, en ambos casos, el Evangelio de Juan y el libro de Hebreos, cuando se constituyó el canon, y la constitución del canon es ver cuáles son los libros sagrados que van a constituir el canon del Nuevo Testamento, que fue todo un proceso, no se aceptaba la entrada ni de Hebreos ni de Juan al canon del Nuevo Testamento. Imagínense, de los 27 libros que componen nuestro canon del Nuevo Testamento, Juan y Hebreos son los dos escritos que más trabajo tuvieron para ser aceptados y finalmente quedar
dentro del canon del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál era la crítica para Hebreos? Si le llamas epístola a los hebreos, cuando pensamos a los hebreos, pensamos en el pueblo israelita, pensamos en aquella descendencia de Abraham. Entonces, cuando decían, es que esta epístola a los hebreos, dice, es una literatura diseñada solamente para los judíos, no para los cristianos. Y como es para los judíos, entonces los cristianos no debemos aceptarla. Pero aunque está dedicada literalmente la epístola a los hebreos, la maravilla de este documento, de este libro, es que toma los dos aspectos, toma toda la religiosidad hebrea, con toda su teología, y después toma toda la teología cristiana y los enlaza bajo estas palabras. Todo lo que antes era sombra, todo lo que antes era promesa, ahora con Jesucristo y con la iglesia ha venido a tener cumplimiento. Lo que antes era sombra, ahora ha sido revelado. Y lo que antes era promesa, ahora ha venido a cumplirse. Entonces, esa genialidad que tiene el autor para tomar todo lo anterior, todo lo del Antiguo Testamento y actualizarlo en Jesucristo, actualizarlo en la fe en Jesús, actualizarlo en la iglesia, pues es un trabajo profético muy importante, un trabajo teológico muy importante, y la verdad, si este libro faltara en el Nuevo Testamento, nos estaríamos perdiendo no solo de esta perspectiva salvífica, sino nos estaríamos perdiendo de mucha teología cristiana. Entonces, voy a leer esta parte de Hebreos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, esto está cargado, hermanos, de una teología muy rica, porque para el tiempo de Jesús, los judíos seguían atados a la ley. Para ellos lo más importante era la ley. Entonces, este ya es un trabajo teológico. Es cierto que Hebreos se escribe hacia finales del primer siglo, pero es todo un trabajo de reflexión en esta relación que hay entre lo anterior y lo nuevo. Y por eso se refleja en estas palabras. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esta era una verdad teológica. Eso ya lo señalaban los profetas del Antiguo Testamento. Isaías, Oseas, señalaban claramente esta parte. Dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse. Si los sacrificios y la ley y todo eso pudieran ser perfectos al ser humano, entonces ya no habría más sacrificios porque ya el ser humano habría logrado su perfección. Dice, pues los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Sin embargo, estos sacrificios que se ofrecen cada año son para hacer recuerdo o memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, esta es la realidad, esta es la realidad que no siempre se atrevieron a reconocer, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, y cuando algo no puede, entonces está por demás, dijéramos, es inútil hacerlo. Es pérdida de tiempo hacerlo, por lo cual tiene que haber otra cosa, tiene que venir otra cosa que sí sea eficaz, que sí sea efectiva. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad,
como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, y enfatiza este énfasis, esto reiterativo que hace el escritor, es para contrastar lo viejo y lo nuevo. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no hiciste ni te agradaron, las cuales ciertamente se ofrecen según la ley, y luego diciendo, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, es decir, para cumplir lo que antes no se pudo cumplir. Quita lo primero, y esa cuestión de quitar es, es lo que cumplió su función y no tuvo, ya hay que hacerlo a un lado. Quitar es hacerlo a un lado, abandonar lo que no funcionó, abandonar lo que fue inútil. Dice, quita lo primero y establece lo nuevo, establece lo postrero. Por eso es que con Jesús se establece todo. Lo que antes no pudo ser, hacer, realizar, cumplir, satisfacer, ahora con Jesucristo sí es una realidad. Dice, y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha de una sola vez y para siempre. Es decir, el sacrificio perfecto al cual todos los creyentes somos anclados, somos vinculados. Y en esta vinculación somos santificados. Ya no es una vinculación conforme a las otras intermediaciones en el Antiguo Testamento, sino es una vinculación con la nueva intermediación que es Jesucristo. Y eso es lo único que necesitamos. Eso es lo que el ser humano requiere para estar santificado y para cumplir y ser insertado en este plan de salvación. Bueno, hermanos, vamos a continuar con este tema de la cristología el próximo lunes. Vamos a tener también algunas sesiones que desarrollen esta parte de la cristología, cómo funcionan las dos naturalezas de Jesús, cómo este funcionamiento perfecto, íntegro, bien integrado, balanceado, es lo que da para nosotros la plataforma de la fe, la obediencia y toda esta expectativa de lo futuro, ¿no? El anhelo de la redención final y, por lo tanto, de la vida eterna. Pues les agradezco mucho su atención, queridos hermanos y hermanas, y primeramente Dios, nos vemos el próximo día lunes para continuar con nuestra siguiente sesión, que ya estamos en los temas de Cristología. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan un bendecido sábado y también un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Primeramente, Dios, nos miramos el día lunes. Un abrazo. Dios les bendiga, queridos hermanos. Pasa Dios le usted. bendiga. Pasa usted, mi hermano. Me permite, bueno, después de la Mande, grabación. mande. Dígame, hermana, dígame. Lo que pasa es que yo tengo la duda de Ajá, la frase que es no sé si dijo usted inocentismo, o bueno, si me lo pudiera deletrear, que lo que decían que era una apariencia holograma. ajá, ¿Cómo ok. se pronuncia la palabra correcta? Es docetismo. D-O-C de casa, Sí, E-T-I-S-M-O, docetismo, docetismo. Se escribe con C de casa, docetismo, sí, mi hermano, docetismo. muchísimas gracias. Sí, Sí, esa sí, duda tenía yo. muy bien. Sí, vamos Que a Dios seguir, me bendiga. ajá. Sí, mi hermana, muchas gracias por su pregunta en este sentido de aclarar algo. Y vamos a continuar con algunos aspectos de ideas contrarias a la encarnación de Jesucristo, porque son asuntos que también competen a la cristología. Muy bien, pues mi hermanita, Dios le bendiga mucho y nos vemos el próximo lunes, primeramente Dios. Un Dios abrazo para mediante. todos, hermanos. Dios. Bendecido día del Señor, mi hermano.
Gracias, mi hermana. Bendecido sábado. Pasa ustedes, hermanos.